Siemens es un fabricante de tecnología a nivel mundial. La globalización, pues a veces es un defecto, pero otras veces es una gran ventaja el ser global. ¿Por qué? Porque el ser productor de distintos equipamientos y distintas tecnologías, tanto, por ejemplo, con nuestras bombas Flight para el bombeo de agua residual, como en tratamiento, Leopold para filtración, bombas Flight de nuevo, Bedeco para ozono y ultravioleta y Saniter para parrillas. Tenemos también nuestra gama de caudalímetros, tenemos bombas en Italia, tenemos BTV e instrumentación en Alemania, y es a nivel global. Lo que aprendemos en Australia luego puede ser aplicado en África, o lo que aprendemos en Estados Unidos puede ser aplicado en otro lado del mundo. Y esta globalización nos favorece. Es decir, cuando ha salido la nueva ley de reuso, no somos los únicos. En Australia tiene la EPA Victoria, en la cual es una normativa igual o más exigente que la nueva ley de reuso. Tenemos la NWRI americana, tenemos la UA americana, tenemos también para normativas de normalización de ultravioleta, como puede ser la ONORM, la VDGM, la DVGM, es decir, está todo a nivel mundial, está todo normalizado y todo va en el mismo camino, que es el camino de la desinfección. Entonces, es una oportunidad de que en Europa inicialmente teníamos distintas legislaciones en cada uno de los países, y lo que ha hecho Europa es legislar y es unificar pues todas las diferentes legislaciones de agua de reuso a los distintos países en una sola. Y eso es una oportunidad. Es una oportunidad en la cual antes de hacer una ley se analiza el estado del agua en todos los países miembros de la Unión Europea, y fijaros el posicionamiento que tiene España y la previsión que tiene en el 2025. Esto es de la normativa europea, en el cual ahora se están recuperando 300 hectómetros cúbicos y se prevé hasta 1.261, es decir, una multiplicación prácticamente por 4. Solamente en España, en comparación con los otros Estados miembros, que, como han dicho anteriormente, si tienes agua, ¿cómo es que vas a reutilizar? Porque gastarás energía, gastarás dinero, lo invertirás eso en otros caminos de economía circular. Pero sin embargo en España, fíjense la diferencia que hay en prácticamente 5 años. Pero bueno, no voy a hablar de la ley, principalmente vamos a hablar de tecnología. Hay tecnología más que suficiente para llegar a donde se quiera. Lo único que tiene que haber inversión. Imaginaros la tecnología que tiene un astronauta en una nave espacial. O, por ejemplo, recuerdo yo hace mucho tiempo, puse la puesta en marcha de la ciudad de Torreón en pleno desierto en el norte de México, en el cual todo el agua de la ciudad iba a un ciclo combinado de Iberdrola para meter agua desionizada en una turbina. Es decir, el agua desionizada es una conductividad de 0,051 y es más pura que el agua destilada. Entonces, tecnología hay. Lo único, tiene que ser coherente y tiene que haber un objetivo y sobre todo un valor en el agua que se produce. Ha habido un salto muy importante. No voy a hablar tampoco de la ley, hablemos de tecnología, pero fíjense aquí la anterior legislación, en el cual todo iba con una tecnología de ultravioleta y cloro. Era dosificar ultravioleta, obviamente los niveles de desinfección nos centrábamos en el E. coli y coliformes. El E. coli es un patógeno perfecto para ser desinfectado con ultravioleta, porque la dosis validada, la dosis del propio patógeno es muy baja, por lo cual el ultravioleta, con poca cantidad de ultravioleta, se desinfectaba muy bien. Posteriormente, para transporte, pues se dosificaba cloro, creyendo que también el cloro desinfecta en agua residual. Digo creyendo porque realmente el cloro se lo come la materia orgánica, como cualquier oxidante, y hasta llegar al cloro libre que desinfecta, pues hay que echar grandes cantidades. Posteriormente, con el nuevo reglamento, todo esto se queda en el olvido. ¿Y qué nos vamos? Pues obviamente ultravioleta, pero ya aquí meto un patógeno de referencia. Trabajamos en ozono y ultravioleta,
como doble barrera, y también no hay que despreciar las membranas y el ultravioleta. Aquí he puesto un poquito los diferentes usos del agua, porque claro, hay que caracterizar el agua. Cada agua tiene su uso y cada su uso tiene un valor. Entonces, agua de calidad A es para el uso de agua de calidad A, o para aquellas administraciones que quieran dar un valor añadido a su agua de reuso. Calidad B, bueno, pues puede llegar hasta el riego de jardines, que no necesita de tanta desinfección. Nos centramos en ver cómo ha cambiado todo con la nueva ley de reuso. Recuerdo en marzo del año pasado empezamos con esta ley, lleva un año, y en marzo del año pasado, no marzo, febrero, empezamos con la acción de poder ofrecer nuestra tecnología al resto de las administraciones. Todo esto antes de la pandemia, imaginaros. Entonces, cuando se hablaba era muy complejo dar a entender que estábamos hablando de desinfección. Pocas administraciones entendían lo que había sucedido. Y entonces, ¿por qué? Pues porque si hacemos una comparación entre lo antiguo y lo nuevo, estábamos hablando de 4 logaritmos de E. coli, en el cual con un ultravioleta y los 40 milijulios PSS que estamos acostumbrados a trabajar, pues manteníamos unos niveles de desinfección óptimos para cumplir el Real Decreto. Pero ahora los niveles de desinfección son tremendamente altos. Además, cada patógeno tiene su sensibilidad. No es lo mismo desinfectar pongamos la analogía, un elefante que desinfectar pues, un ratoncillo. Es diferente, son elementos diferentes, son patógenos diferentes, por lo cual no todo vale para todo. Tendremos que analizar bien la norma y tendremos que ver dónde la norma nos permite poder trabajar. Por otro lado, lo complicamos aún un poquito más, porque llegan los contaminantes emergentes. Los contaminantes emergentes son aquellos, se ha debido hablar mucho, son todos aquellos que tiramos por el váter directa o indirectamente. Me explico, el ibuprofeno de por la mañana que nos tomamos porque nos duele la cabeza, al final será excretado. E incluso se ha hablado del COVID como elemento de detección. No es el caso, pero tenemos metales pesados, tenemos plaguicidas, tenemos productos farmacéuticos, subproductos de la desinfección, en el cual hay que vigilar, y luego resistencia antimicrobiana, es decir, todas aquellas bacterias que estén en las aguas fecales irán cogiendo resistencia ¿a qué? A todo su entorno, por lo cual habrá que hacer una identificación y, por supuesto, una vigilancia. Entrando en materia, ultravioleta. Perdonadme los que me habéis escuchado anteriormente, pero en ultravioleta hay un cambio de filosofía, como hay un cambio en la hora de desinfectar. Los actores cambian, por lo cual lo que estábamos usando anteriormente no es válido para la nueva ley. Hay que invertir, ya que estamos en inversión del agua. Hay que invertir en un nuevo protocolo. ¿Para qué? Para que el ultravioleta pueda cumplir con esos objetivos de desinfección. Indicar que la dosis en la cual nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo, no a nivel internacional, porque a nivel internacional no entienden cómo seguimos con la dosis PSS de dosis por tiempo. Las cosas son mucho más serias, como para meter agua en un reactor y pensar que dentro del reactor de ultravioleta hace magia. No hace magia. Ese patógeno tiene que tener una radiación y hay normas que difieren, disculpad, que difieren en la desinfección. Cuando hablamos de dosis, hablamos de luz. Es la dosis más cómoda para los fabricantes. Yo te doy unas bombillas, yo irradio luz, pasa por ahí un canal y tengo unas atenuaciones. Las atenuaciones, ¿por qué? Pues por la geometría del reactor, tengo una atenuación por los cuarzos, tengo una atenuación por el espacio entre los centros, la transmitancia, atenuaciones que me son muy fáciles en una regla de 3. Fijaros el ejemplo aquí abajo de si ponemos en práctica esto, ¿qué significa? Si yo tuviera un reactor con 4x4, 16 lámparas, las 16 lámparas de 10 milivatios cada una, como el reactor pasa por el metro cúbico 4 segundos más o menos, pues tengo 50 milijulios centímetro cuadrado en este reactor. Y en este reactor
que fabrica otro, es inteligente y dice, pues voy a poner lámparas más fuertes de 2,5 milivatios y voy a hacer el reactor más grande. La cosa es, ¿tendremos la misma desinfección entre este y este? Si hablamos de potencia lumínica, que es lo que estamos hablando con este concepto, la respuesta es sí. Yo aquí doy 40 milijulios y aquí estoy dando 40 milijulios. Pero la realidad no es esa. La realidad es que con en esta esquina, no tendremos desinfección, por lo cual nuestros resultados serán erróneos. Y esto hace 30 años ya se sabe y se evolucionó hacia unas dosis validadas. Se ha hablado anteriormente del haz colimado, en el cual es un haz ideal, son unas condiciones ideales de laboratorio. El haz colimado lo que hace es irradiar en un disco Petri una radiación y se estudian todos los patógenos, es decir, el E. coli, el Clostridium perfringens, que ya hemos dicho que necesita cañones para matarlos, tendremos el adenovirus, tendremos el rotavirus, tendremos miles de gente que está estudiando qué dosis es necesaria para poder desinfectar. Por supuesto, tendremos también el COVID dentro de poco, ¿vale? Y estará validada la dosis para la desinfección, como está la del SARS-CoV. Entonces, tenemos una dosis, ¿vale?, para una reducción logarítmica. Hasta ahí todo perfecto. Pero, ojo, en condiciones ideales, no en condiciones reales. Entonces, tenemos todo, esto es público, tenemos todo el trabajo que realiza todos estos investigadores durante mucho tiempo, que han hecho sus publicaciones en Nature y, por supuesto, en organizaciones internacionales, y tendremos una curva validada. Esta es la validación por bioensayo, pero del haz colimado. Y tenemos aquí un gran libro para desinfectar cualquier tipo de patógenos. Posteriormente nos vamos a mi equipo, es decir, a un equipo de ultravioleta. Nosotros no podemos coger todos los patógenos existentes en el mundo, ni nosotros ni se puede trabajar con todos los patógenos, para eso están los laboratorios. Pero sin embargo sí podemos coger 8, 10 patógenos de referencia. ¿Por qué cogemos 10 patógenos de referencia? Pues porque son fáciles de cultivar, son fáciles de numerar, tienen repetitividad. Cuando yo hago unas pruebas y hago las mismas, me dan los mismos resultados. Son cultivables fácilmente en grandes concentraciones, son estables en largos periodos de tiempo y sobre todo no son peligrosos para el ser humano. Entonces, a nivel internacional se trabaja con estos patógenos y luego se buscará la equivalencia del patógeno que realmente queremos desinfectar. Cuando nosotros validamos un equipo, solemos coger 3 patógenos de diferencia, también más, porque no hay que olvidar que el valor añadido está en el agua potable, no está en el agua residual, por lo cual cogemos patógenos de agua potable como puede ser el Cryptosporidium, como puede ser la Giardia, y además de estos patógenos que sí son más aplicables al agua residual. El T-1 será parecido, su curva se parece al E. coli, el MS2, su curva se parece más a los virus, como puede ser el rotavirus o al adenovirus o cualquier cosa. Entonces, dependiendo de la carga genética, la forma, pues tendremos un patógeno de referencia y, por supuesto, habrá una diferencia entre el patógeno nuestro y el que mi curva en un laboratorio o en una planta de investigación en Estados Unidos o donde sea, hemos podido hacer ese curva. Posteriormente, mi dosis tiene que ser la misma que del laboratorio. Hablamos de desinfección, no de una discoteca de luces. Estamos hablando de desinfección. Por lo cual, cuando yo estoy hablando de dosis validada o dosis red equivalente, ¿vale? Estoy hablando no de la dosis que irradia mi equipo, no de la cantidad de luz que da mi equipo. Estoy hablando del laboratorio que cogió en algún sitio de este mundo una bacteria llamada T-1 y dijo que a 15 milijulios, ¿vale?, me iba a dar esta curva. Y yo he cogido esta referencia, que es equivalente, y le doy la radiación que sea para cumplir esta curva. Es decir, la dosis red, ¿vale?, es la dosis validada cuando cojo un patógeno equivalente y luego habrá que
meterle el factor de validación. Por lo cual me sale en cada reactor una fórmula muy compleja en el cual intervienen muchos factores. Obviamente el caudal, interviene la dosis, interviene la medida, la transmitancia, pero interviene sobre todo la sensibilidad del patógeno. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo desinfectar un elefante que un conejillo o un ratón. Entonces hay que cambiar de concepto si queremos llegar a buenos objetivos. Es decir, 40 milijulios, la gente dirá, no, es que estos 15 milijulios es menor que los 40 milijulios que hemos dado. Error, no tiene absolutamente nada que ver. Estos 15 milijulios son equivalentes al laboratorio y los 40 milijulios es una potencia lumínica que yo te doy. Obviamente desinfectará, pero aquí estamos hablando de desinfección y en el otro lado estamos hablando de luz. ¿Y qué tenemos? Pues cogemos la biografía. Estoy seguro de que estos datos cambiarán en un futuro, porque no olvidemos que cada planta y cada patógeno de una planta es especial de esa planta, pero cogiendo valores de E. coli, de colífagos, Clostridium y luego los 3 valores que nos dan como alternativa, Campylobacter, Rotavirus y Cryptosporidium, pues tenemos esta tabla de desinfección. Esta tabla de desinfección que estamos hablando de dosis validada, no de luz. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que para poder cumplir con ultravioleta más o menos sin llegar al extremo, tendremos que llegar a 150 milijulios para cumplir con colífagos, obviamente el E. coli, el Campylobacter, Rotavirus y Cryptosporidium. Pero 150 milijulios es enorme. Es decir, estamos hablando de una planta enorme. 150 milijulios validados para MS2 es una brutalidad de instalación de ultravioleta. Por lo cual, ¿poder? ¿Se puede? Sí, se puede. Pero se necesita inversión y hay que tener las ideas muy claras de que es el sistema de desinfección adecuado. Porque solo con ultravioleta no podremos cumplir. Bueno, si lo dimensionamos o bajamos muchísimo el caudal, pero la inversión es enorme. Entonces, ¿qué hay que hacer? Barreras. Se ha comentado anteriormente de que se necesitan distintas tecnologías. ¿Por qué? Pues porque hay que complementar. Donde uno llega, el otro empieza. Y a lo mejor hasta la ley lo ha hecho aposta. ¿Para qué? Para que se completen barreras y se haga una doble barrera, como puede ser en el T20, en el T11 de California, de Estados Unidos. Posteriormente, las membranas. Aquí voy a tocar poco, distribuimos Xenon y bueno, y somos distribuidores de membraneros, lo único que voy a enfocar directamente a las tecnologías que creo que van a tener más fuerza a nivel de reuso. Otra cosa será hablar de MBRs, eso es otra cosa, pero a nivel de filtración directa después de un secundario, por temas de inversión, costes y tal, creemos que las membranas más el ultravioleta, obviamente poder se puede, pero es una cuestión de costes de inversión. El tamaño de los virus. El tamaño de los virus, aquí tenemos esta documentación, está cogida de la EPA de Estados Unidos, que iban muy adelantados. Aquí está todos los logaritmos de desinfección de todas las membranas. Cada uno de estos renglones es una marca de membranas. No la he puesto pues porque no debo poner ni nada. Quien quiera que se meta en la EPA es un documento público. Y entonces las membranas de ultrafiltración tienen un tamaño de poro, lo sabemos, de 0,01 micra. Y sin embargo tenemos aquí el MS2 que tiene 0,01 micra. Por lo cual obviamente las bacterias tendrán y el Cryptosporidium, que es muy grande, tendrán una desinfección, y la giardia, porque no olvidemos que hablamos de Estados Unidos y hablamos de agua potable, tendrán unos límites de desinfección, pues una desinfección pues, de 4 logaritmos. Indicar que la desinfección es proporcional a la entrada, es decir, siempre hablamos de logaritmos de desinfección. 4 logaritmos, hablamos de 99,99. Si entran 10 a la 6 a la entrada, pues nos quedarán 100 a la salida.
¿vale? Es decir, siempre es una proporción entre logaritmos de entrada, entre logaritmos de desinfección y entrada. Indicar que no se puede llegar ni matemáticamente ni realmente a cero. Me explico. El logaritmo más bajo es 2,2, por lo cual veremos que los árabes, ¿vale? En Emiratos Árabes, que han comentado anteriormente, piden un logaritmo de 2,2 para Écoli. ¿Por qué? Porque el Écoli es un indicativo. Y entonces, bueno, pues aquí en España eran 100, y en Emiratos Árabes, como hacen la inyección de acuíferos y hacen el reuso prácticamente al 100% y tienen dinero, pues van a 2,2. Para los colífagos, ¿vale? Para el MS2, vemos aquí que ya no es tan fácil. O sea, ya no es tan fácil desinfectar algo cuyo virus, cuyo tamaño es muy pequeño. Por lo cual habrá dificultades en la ultrafiltración. No quiere decir en ningún momento que no se llegue o no se pueda validar, pero en las dificultades, dependiendo de la membrana escogida, pues esto ya se ha probado, pues habrá ciertas dificultades. Y bajo esas dificultades hay que complementarlo con una doble barrera, ¿no? Entonces podremos complementar estos logaritmos con un ultravioleta. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que para complementar dos logaritmos yo tengo que más o menos dosificar 40 milijulios centímetro cuadrado MS2, o sea, validados. ¿Y qué nos encontramos? No es un equipo enorme, pero sigue siendo un equipo muy grande. ¿Por qué? Pues porque el ultravioleta no es fuerte en la desinfección de virus. Es fuerte la desinfección de bacterias, es fuerte la desinfección de Cryptosporidium y de infinidad de patógenos, infinidad, pero no los virus. Es decir, para los virus necesitamos más dosis y esa más dosis significa un equipo más grande. Por lo cual el uso de membrana es perfectamente posible y el complemento con ultravioleta hace el dimensionar el ultravioleta mucho más grande de lo que realmente es necesario. Nos vamos a la siguiente. Hemos dicho ultravioleta solo, luego membrana y ultravioleta, y ahora nos vamos al ozono y ultravioleta. El ozono y ultravioleta, el ozono, como cualquier oxidante, no se comporta de la misma manera. Por de dónde viene, que viene el oxígeno, el ozono cederá un oxígeno y posteriormente se volverá a convertir en oxígeno, es decir, oxidará de manera pura con oxígeno, a diferencia que el cloro o el dióxido de cloro u otros oxidantes, pero la metodología es la misma. Tenemos que tener en cuenta el CT. ¿Qué es el CT? La dosis por el tiempo. La dosis por el tiempo en cualquier organismo de desinfección pues viene regido por un número, que es una constante. Es decir, es el logaritmo entre la constante. Y tenemos aquí un mapa pequeñito de lo que es oxidar o desinfectar los patógenos. Tendremos aquí el E. coli, ¿vale? En el cual con cloro pues nos da una constante muy pequeñita, por lo cual con cloro el E. coli funciona muy bien. Con el dióxido de cloro ya no funciona tanto, pero funciona correctamente. Y con el ozono funciona pues sale un poquito mejor que el cloro. El rotavirus, tenemos aquí unos valores en el cual podríamos decir que el cloro libre funciona bien. Con el dióxido de carbono funciona un poco peor y con el ozono funciona 10 veces mejor que con el E. coli. Es decir, el ozono sí funciona contra el rotavirus. Por otro lado, nos vamos a la giardia. La giardia no funciona con cloro, olvídense del dióxido de cloro, y sin embargo con el ozono tiene dificultades, pero podríamos decir que funciona. Y luego el Cryptosporidium. No funciona el cloro, no funciona el dióxido de cloro y el ozono tendrá dificultades. Es decir, realmente tenemos, todo esto ya está en documentación internacional. Creo que no debemos inventar la rueda constantemente. Tenemos que empezar por donde otros ya han acabado. Y sí, comprobar, pero no empezar de cero. Entonces estos valores son valores tomados internacionalmente para desinfección y es un punto para nosotros empezar a trabajar. Posteriormente, ¿qué tendremos? Pues unas dosis y una validación. El T22 de Estados Unidos valida cualquier tipo de equipo. Es decir, tú no puedes vender cualquier cosa
en Estados Unidos ni en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque tienes que pasar primero por una certificación, y esa certificación te obliga a la validación por un organismo independiente, que en nuestro caso es Carolo. Es una empresa de certificadora americana. Entonces, los equipos y el proceso hay que validarlos. Y posteriormente hay mucha documentación a nivel internacional en el cual ya han metido dosis, han trabajado y han llegado a conclusiones. Conclusiones que en algún caso puede diferir de nuestra planta, ¿vale? Todas las administraciones han pasado de ser alumnos a ser profesores en cuestión de un mes, desgraciadamente con el coronavirus. Todos sabemos de desinfección, nuestras casas, desgraciadamente. Y ahora sabemos que un patógeno no es igual a otro, lo sabemos por las vacunas. Por lo cual, el Clostridium nuestro, por ejemplo, o nuestra planta, puede ser diferente perfectamente que la planta, que las dosis que están aquí trabajando esta gente. Por lo cual, habrá que validar, habrá que comprobar, pero validar sobre algo ya trabajado, no empezar de cero a validar una cosa ya validada. Validar quiere decir hacer pruebas y dar por validado el sistema instalado. Y a mi opinión, o así es lo que transfiere el documento europeo, habrá que validar independientemente y controlar los sistemas instalados inicialmente. Entonces tenemos aquí, disculpad que me vaya, los colífagos, en el cual el ozono funciona tremendamente bien, los rotavirus funciona tremendamente bien, y tenemos en bacterias, es superior a esto, pero funciona un poco peor, y luego en esporas un poco peor. A lo que quiero decir es que nos damos cuenta de que hay dos complementos. El ultravioleta es bueno para determinados microorganismos y el ozono es bueno para otros diferentes microorganismos, por lo cual tendremos que trabajar en el complemento, en la doble barrera. Bueno, el T22, como he dicho anteriormente, nos obliga a validar todo. Entonces, para eso se hacen unas plantas totalmente normalizadas para no llegar a falsos resultados, y los fabricantes vamos allí en cola para poder validar nuestros equipos. Y fijaros los resultados en los cuales nos estamos moviendo para, sobre todo el MyPro, que es una cámara, ¿vale?, de transferencia de ozono, en el cual, bueno, pues hay diferentes patentes. Y bueno, hemos desarrollado sistemas para, no es lo mismo generar que transferir. A nadie le interesa generar, al revés, nos interesa generar poco ozono para gastar poco. Sin embargo, nos interesa la mayor transferencia posible. ¿Para qué? Para reutilizar y no tirar el ozono en burbujitas que vayan directamente a nuestro destructor. Entonces tendremos aquí, para el MS2, está validado incluso para 8 logaritmos. Aquí tenemos otros 7 logaritmos. Y aquí tenemos la reducción de E. coli, ¿vale?, a medida que aumenta la dosis. Es decir, ¿funciona para el E. coli? Perfectamente. Pero, sin embargo, si es muy fotosensible, si la luz ultravioleta al E. coli le hace más daño, no será mi patógeno de control en la cámara de ozono. En la cámara de ozono haré el complemento del E. coli, que serán los virus. Entonces, nos queda un reto aún mayor, que es los microcontaminantes. Los microcontaminantes van cambiando, son moléculas de carbono muy complejas, las cuales podemos tener infinidad de compuestos. Cuando nosotros oxidamos, esa molécula se rompe y a veces acidifica el agua, otras veces, muy pocas desgraciadamente, esa molécula de carbono se convierte en CO2, otras veces está rodeada de grasas y lípidos y no conseguimos romperla ni oxidarla. Y si realmente es un problema, pues tendremos que usar la oxidación avanzada, el ion hidroxilo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un escenario ya calculado. El ozono oxida muy bien determinados compuestos. Oxida muy bien pues el atenolol, oxida muy bien el ibuprofeno. Podemos tener algún compuesto complejo en el cual ya no lo oxida tan bien, que nos quede, por ejemplo, en al 80%, pues tendríamos que complementar con la oxidación avanzada. Sabemos las dosis
Lo único que tenemos que tener cuidado es en transferir. Hablamos de virus de 0,01 micra, en el cual un camino preferencial dentro de la cámara puede llegar a falsos resultados. O estamos hablando de ppbs, en los cuales creemos que estamos oxidando y realmente nuestro problema es en el diseño de la cámara, no en el ozono en sí. O también podemos dosificar a cascaporro, dosificar una gran cantidad y tirar el dinero, que eso también es común. Aquí tenemos un escenario en el cual es la apuesta de Silem por ozono, cámaras validadas de ultravioleta, digo de ozono y dosificación de ultravioleta, en el cual estaremos trabajando a 25 milijulios en MS2 en el ultravioleta, es decir, todos o casi todos los ultravioletas instalados son válidos. ¿Por qué? Pues porque lo vamos a complementar con un ozono. Es decir, esta dosis de 25 milijulios nos llegará a una desinfección de este nivel. ¿Vale? De este nivel, en el cual obviamente tendremos todo un mapa de desinfección, en algunos sitios cumpliremos y aquí creemos que cumplimos, pero no podemos asegurarlo. ¿Por qué? Pues porque los datos que tenemos son datos de que los cañonazos que decía Pedro, esos cañonazos se nos van a dosis tan grandes que es un sinsentido. Pero sin embargo creemos que los resultados de validación son mejores. Tendremos el rotavirus con un 6 logaritmo, tenemos el Campylobacter con un 5 logaritmo, tenemos un Clostridium con un 5 logaritmo, tendremos un E. coli de 5 logaritmo, tendremos un colífagos de 6 logaritmo y sin embargo el Clostridium tendremos un logaritmo. Nos iremos al organismo de control que nos permite la ley poder revisar o poder seguir al Cryptosporidium. ¿Vale? Las razones por las cuales, hay muchas razones por las cuales creemos que es el tratamiento elegido para poder cumplir o acercarse a la ley. Primero porque hay algo bueno y hay algo malo. Tenemos la materia orgánica. La materia orgánica será un ladrón de oxígeno. Estaremos oxidando materia orgánica, por lo cual oxidaremos la materia orgánica. De hecho, se ve el agua hipertransparente a las salidas de la depuradora, como puede ser la depuradora en Madrid de la Gavia, la depuradora de Viveros de la Villa en Madrid, que ya tienen estos sistemas para el ayuntamiento. Y bueno, pues se nota claramente cuando empiezas a dosificar ozono la transparencia del agua, cómo cambia de color, porque hemos oxidado la materia orgánica. De veras creo que si coges en un vaso la salida de agua de la depuradora frente a un vaso de agua potable, cualquier persona puede confundirla. Posteriormente tendremos la oxidación de microcontaminantes, tenemos la posibilidad de hacer oxidación avanzada, desinfectaremos virus, bacterias, protozoos, tendremos un incremento, ¿por qué no?, del río, es decir, a la hora de oxigenar el agua y verterla al río, mejorará la fauna del río. Tenemos una inversión mucho más reducida que los otros sistemas, unos 500.000 euros por 1.000 metros cúbicos hora, unos costes de OPEX, bien es cierto que es solo del equipo, luego habrá costes de operación y habrá, por supuesto, otros costes. De ahí hasta llegar pues, a los datos que ha indicado los anteriores ponentes de 0,7, pero solamente en el equipo estaremos en torno de 0,04 euros el metro cúbico, o sea, 4 céntimos. Ya acabando, muy rápido, todo lo que se ofrece se prueba. Antes de hacer la edad de viveros tuvimos que poner la planta piloto en funcionamiento y probar. Obviamente no es extrapolable, es decir, en una planta piloto lo que puedes ver es el camino, pero no puedes ver los rendimientos ni puedes ver la solución. ¿Por qué? Pues porque en estas columnas, que es una tubería, obviamente el rendimiento será muy diferente a una cámara totalmente diseñada al respecto. Pero sin embargo vemos aquí los coliformes Clostridium, el E. coli y el Streptococcus cómo se atenúan a medida que aumentamos la dosis de ozono. Y estamos hablando del Clostridium, que antes he dicho que solamente un logaritmo y aquí ya me está mostrando 2 o 3 logaritmos, por lo cual hay un camino por recorrer. Posteriormente, qué mejor que
una empresa global que trabaje a nivel global. Es decir, Melbourne, toda la ciudad de Melbourne, las aguas residuales han sido pilotadas durante 3 años, con 5 reactores de 124 kilogramos. No olvidemos que en Australia trabajan desde hace mucho tiempo con la EPA, en el cual tienen bacterias, una reducción de 6 logaritmos, con virus, una reducción, un logaritmo más, 7 logaritmos, y protozoos 6 logaritmos, en los cuales solamente con ozono llegan a sitios muy prometedores. Es decir, se está trabajando alrededor del mundo, Ciudad del Cabo, que fue la primera ciudad en quedarse sin agua, obviamente Emiratos Árabes, obviamente Australia, que lo acabo de nombrar. En Estados Unidos hay una normativa para que el agua residual se beba, direct drinking water. La hay directa, indirecta y luego la hay para tirar. No estamos solos en esta legislación, hay mucho camino andado y bueno, pues es una gran oportunidad de inversión y de progreso. Muchas gracias y eso es todo.